¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Muy buenas amigos y hermanos. Hoy os quiero hablar de un tema controversial y quizás un poco hasta desconocido para muchos cristianos. Fijaros, ¿cuántos libros crees tú que tiene el Nuevo Testamento? Si te pones a contar cualquier Biblia católica o protestante, vas a descubrir que solo tiene 27 libros. ¿Pero fue esto siempre así? Fijaros, la formación del canon pues fue progresiva, ¿no? Y digamos que llegó a establecerse como en el siglo IV, ¿no? El siglo V, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que la Iglesia Católica en el año 397 estableció qué libros sí del Antiguo Testamento y qué libros sí del Nuevo Testamento, ¿no? Hubo iglesias que siguieron leyendo otros libros, como pueden ser el Pastor de Hermas, la Didache, la Epístola de Bernabé o la primera carta de Clemente, ¿no? Pero ahora os voy a contar un poco acerca de estos libros. Fijaros, como ya he dicho, hace 2000 años, ¿no? Pues sí existía un canon, ¿no? Sí existía un canon, ¿no? Del Antiguo Testamento, que como ya os hablé, ¿no? Pues podríamos encontrarlo, ¿no? En la Septuaginta, ¿no? Que es el canon del Antiguo Testamento más fiable, que contiene 7 libros, los llamados libros deuterocanónicos, ¿no? Que no contienen las Biblias protestantes porque Martín Lutero y las sociedades bíblicas quitaron, ¿no? Entonces, hace 2000 años sí existía, ¿no? Digamos, un canon del Antiguo Testamento, ¿no? Una escritura que sí se creían inspiradas por Dios, ¿no? Y que de hecho lo son, ¿no? Pero no existía hace 2000 años, ¿no? Cuando nació la iglesia primitiva, ¿no? Pues un canon, ¿no? De qué cartas, ¿no? Qué cartas o qué evangelios eran inspirados por Dios, ¿no? Entonces, fijaros, si nosotros, me gusta mucho hacerme esta pregunta, si nosotros viajáramos en el tiempo a hace 2000 años, ¿no? Y viajáramos al año 100, por ejemplo, de nuestra era, ¿no? Y fuéramos a una iglesia, por ejemplo, una iglesia de Roma, a una iglesia de Roma, o a una iglesia de Alejandría, o a una iglesia de Galacia, ¿no? Y preguntáramos por qué libros leían aquellos primeros cristianos, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Pues fijaros, lo primero que nos encontraríamos es que ellos no leían una Biblia como esta, así, en un libro. La palabra Biblia significa libro, conjunto de libros, ¿no? Entonces, si viajáramos hace 2000 años, por ejemplo, al año 100, ¿no? Pues descubriríamos primero que no tendrían Biblia como nosotros tenemos actualmente, mucho menos en la aplicación del móvil, ¿no? Veríamos que ellos usaban pergamino, rollos de piel, ¿no? En el que estaba escrita la escritura, ¿no? En la que estaba escrita el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego, pues, rollos de pergamino o manuscritos, ¿no? Manuscritos de papiro en los que estaba escrita, por ejemplo, copias de las cartas de los apóstoles. Pero ¿qué cartas y qué evangelios de los apóstoles leía la iglesia primitiva hace 2000 años? Y eso es lo que os quiero hablar. Pues fijaros, había parte del Imperio Romano, había parte del mundo conocido en el que ya se reconocía y se leían una serie de evangelios y cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y había otras partes del imperio en las que no se reconocían pues algunas cartas del apóstol Pablo y de otros apóstoles, como podría ser Santiago, Hebreo o Apocalipsis. Y de la misma forma que había iglesias de sana doctrina, eran iglesias de sana doctrina, no eran sectas, de la misma manera que había iglesias que todavía no habían reconocido como apostólicas o como inspiradas por Dios cartas como la segunda de Pedro o cartas como la de Hebreos, había iglesias que todavía no las reconocían, o el Apocalipsis, había iglesias de sana doctrina que todavía no reconocían Apocalipsis o la carta de Santiago. También había iglesias de sana doctrina que leían otros libros o otras cartas que actualmente no se incluyen en el Nuevo Testamento que tenemos hoy. ¿Cuáles eran esas cartas? Pues lo voy a decir ahora mismo.
esas cartas o esos libros que leían muchas de las iglesias primitivas eran, por ejemplo, la primera carta de Clemente. ¿Qué era esta carta? Pues fijaros, era una carta que Clemente, uno de los discípulos se supone uno de los discípulos de Pablo, ¿no? Escribió a los corintios en un momento en el que los corintios estaban pasando un momento de crisis y de persecución. Pues entonces, hace 2000 años, había iglesias en el Imperio Romano que leían esta carta y para ellos era tan inspirada como podía ser el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas o la carta a los romanos. Para ellos era tan inspirada por Dios la primera de Clemente como las cartas a los corintios o la carta del apóstol Pablo. Qué curioso, ¿no? También había iglesias que leían la Didaché. La Didaché era, podríamos decir que la Didaché es un libro de liturgia o de instrucciones para la iglesia, ¿no? Cómo hacer el bautismo, cómo tomar la cena del Señor, etcétera, ¿no? Es como un discipulado, como los discipulados estos que dan en muchas iglesias evangélicas, ¿no? Pues digamos que podría llamarse la primera catequesis o un libro de discipulado de la iglesia primitiva, ¿no? Este libro se han encontrado copias en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Pero tampoco podemos fiarnos completamente de él. ¿Por qué? Porque son copias de copias de copias y por desgracia el hombre ha metido la mano en esto, ¿no? Siempre hay una frase que me gusta mucho que se dice que creemos en la Biblia, que es inspirada por Dios, pero en sus textos originales. ¿Por qué? Porque por desgracia el hombre ha metido la mano y ha escrito cosas que no estaban en los originales, ¿no? Y esto ha pasado, por ejemplo, con la Didaché, con el tema del bautismo. Cuando hablan del bautismo dicen, y cuando bautizáis, bautizad así. Sumergiendo 3 veces, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero esto se ha demostrado que se agregó a esta copia porque en otra parte de la Didaché dice que nadie tome la Santa Cena, a no ser que haya sido bautizado en el nombre del Señor, es decir, a no ser que haya sido bautizado en el nombre de Jesús. Y se ha demostrado que esto de esta fórmula bautismal, ¿no? De bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se agregó, ¿no? Se agregó ahí, ¿no? También hay otro libro que leían muchas de las iglesias primitivas, no todas, pero había iglesias que también leyeron El Pastor de Hermas. Fue un libro también muy leído en la iglesia primitiva, y os lo vuelvo a decir. El Pastor de Hermas, la Didaché o la primera de Clemente eran cartas que aquellos primitivos cristianos de sana doctrina creían que eran cartas tan inspiradas como la carta a los romanos, la carta a los gálatas o el Evangelio de Mateo. Y por ejemplo era también El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es un libro precioso. Yo lo he escuchado en audio y se supone pues que Hermas era también un acompañante de Pablo, ¿no? Del que se habla en sus cartas, ¿no? Y entonces por lo visto este tal Hermas, ¿no? Pues tiene una serie de visiones, ¿no? Apocalípticas y simbólicas, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Ahora os diré que de estos libros pues hay que, si bien lo leía la iglesia primitiva, pienso que hay que retener lo bueno y desechar lo malo, y sobre todo orar para que el Espíritu Santo, ¿no? Nos guíe, ¿no? Y que no nos deje llevarnos por alguna posible herejía, no lo sé, porque ahora os voy a decir qué opino de todo esto, ¿no? Otra de las cartas que leía la iglesia primitiva y las ponía a la misma altura que el Evangelio de Mateo, que las cartas de Pablo, etcétera, era la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé se supone que también era de uno de los acompañantes del apóstol Pablo, ¿no? Y es una carta en la que Bernabé, ¿no? Pues le da el simbolismo espiritual que tiene la ley de Moisés. Por ejemplo, todos sabemos que el Cordero Pascual del Éxodo simbolizaba a Cristo. También sabemos que el templo de Salomón, en el que estaba la presencia de Dios, simbolizaba a Dios hecho hombre, ¿no? En el cual habitaba plenamente la deidad de Cristo, ¿no? La deidad de Dios, ¿no? Sabemos que la ley es espiritual, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que la ley, como dice el apóstol Pablo, es sombra y símbolo de lo que hay de venir. Por ejemplo, sabemos también que el sábado
el sábado, que era el día de descanso, es símbolo de Cristo, que es nuestro descanso, nuestro reposo. Entonces, en la epístola de Bernabé, lo que Bernabé habla o vemos es que a él le da el verdadero significado a la ley de Moisés, ¿no? Entonces yo os digo, estos libros que os he dicho, como la primera de Clemente, que podríais leerla, la podríais encontrar en Google, en internet, la Didaché, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé, eran libros que muchas de las iglesias primitivas en distintas partes del imperio, ya fuera en Occidente o en Oriente, leían y las tenían como inspiradas por Dios, de la misma forma que podía ser los evangelios o las cartas del apóstol Pablo. También os cuento que muchos de los libros que están en el Nuevo Testamento hoy, pues no todos se recibían. Por ejemplo, la primera carta y la segunda de Timoteo tardaron en que las recibieran o las aceptaran muchas de las iglesias. La epístola segunda y tercera de Juan también tardó en reconocerse, ¿no? No todas las iglesias creían que segunda y tercera de Juan eran inspiradas. Tampoco muchas iglesias pensaban que Judas o Santiago, o la carta de Santiago, o segunda de Pedro eran inspiradas por Dios. También había iglesias que pensaban que Hebreos, el libro de Hebreos, no era inspirado por Dios, o no lo habían reconocido. Y también había iglesias que dudaban del Apocalipsis, dudaban que el Apocalipsis fuera inspirado por Dios, ¿no? Por esto quizás Martín Lutero dudó de estos libros, ¿no? E incluso llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, ¿no? Como que Martín Lutero dijo que eran libros menos inspirados, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Como si Dios hiciera las cosas medias, ¿no? Entonces ya os digo, esto es durante cuatro siglos, ¿no? Pues se fue formando el canon de la Biblia, ¿no? Y ya os digo, los que establecieron qué libros sí y qué libros no fue la Iglesia Católica en el 397. Pero ahora otra pregunta que yo hago. ¿Debemos de fiarnos de la decisión de la Iglesia Católica? ¿Debemos de fiarnos de la decisión de la Iglesia Católica de decir, solo son inspirados estos 27 libros que se leían en la Iglesia primitiva? ¿Por qué no son inspirados el Pastor de Hermas, la Didaché, la Epístola de Bernabé o Primera de Clemente? Porque lo ha dicho la Iglesia Católica. Para mí la Iglesia Católica no tiene autoridad. Para mí quien tiene autoridad era la Iglesia primitiva, ¿no? Una iglesia pura, la primera iglesia, ¿no? Que procedía de los apóstoles y de los primeros cristianos. Contaron también que muchos de los primeros cristianos, que algunos han llamado los padres de la iglesia, como puede ser Justino Mártir, Orígenes, etcétera, muchos de los primeros cristianos creían que algunas de estas cartas eran inspiradas por Dios. Y como ya he dicho, para ellos eran lo mismo el Pastor de Hermas, la Didaché o Primera de Clemente que las cartas del apóstol Santiago o Pedro. Y nada, con esto acabo. Simplemente deciros, animaros a que leáis estos libros, a que investiguéis lo que os he dicho para ver si es verdad, ¿no? Y que descubráis que muchas iglesias de sana doctrina de hace 2000 años creían que estos libros eran inspirados. También te voy a decir lo mismo que te dije con los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Si tú quieres rechazar estos libros, pienso que no pasa nada, no te vas a condenar. Y pienso que si los aceptas, pues tampoco cometes pecado. Simplemente lo que pienso es que debemos de orar porque yo sinceramente tengo todo esto en oración, Entonces, si lees estos libros, el Pastor de Hermas, Primera de Clemente, la Didaché, Pastor de Hermas, Epístola de Bernabé, ora al Señor que te ayude a retener lo bueno y a desechar lo malo, y que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor el que te guíe para ver si aceptamos estos libros como escritura o los rechazamos, ¿no? Recuerda también que en estos libros, como en la Biblia, por ejemplo en la primera carta de Juan, el hombre ha metido la mano, y estas cartas pues puedes encontrar cosas que no te cuadren con la escritura, que las veas ilógicas, y sean, no porque no sean libros inspirados, sino porque por desgracia el hombre ha metido la mano
y no conservamos estas cartas en sus textos originales. Y nada, esto es todo por hoy. Un tema un poco controversial, como he dicho, un tema un poco desconocido para todos. Y nada, pues simplemente eso, deciros. Imagínate que viajara en el tiempo, al año 100 y descubrí que primero los primeros cristianos no leían la escritura en una Biblia como esta, sino en rollos, en manuscritos, y que leían más libros de los que leemos a Dios. No te voy a decir que lo aceptes o que lo rechaces, solo quería contarte esto por curiosidad, y que tú seas el que ore, el que investigue acerca de esto, y que retengas lo malo, que deseches lo bueno, y que sea el Espíritu Santo el que te guíe a ti y que me guíe a mí hacia toda verdad.